Nuestro primer expositor es Enrique Roca. Él es catedrático de bachillerato desde el 78, ha sido director del instituto en 1982, director del Centro de Investigación y Documentación Educativa en 1994, asesor de la Secretaría General de Educación en 2004 y director del Instituto de Evaluación del Ministerio de Educación en 2006, así como representante en el Comité de Política Educativa de la OCDE y en el Consejo de Gobierno de PISA. Es miembro del Grupo Permanente de Indicadores de la Unión Europea. Ha publicado numerosos trabajos sobre historia, evaluación e indicadores educativos. En la actualidad es consultor de la Organización de Estados Iberoamericanos. Demos la bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Disculpen, voy a ponerme de pie porque no tengo el guión de la presentación. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Héctor, al Instituto y a sus directores, primero, a la Caritas actual y a todos sus componentes esta invitación. Es un placer volver a estar con ustedes y colaborar como desde hace tantos años con el Instituto. Y también agradecer la posibilidad de compartir en este seminario tan positivo, tan interesante, reflexiones sobre los indicadores educativos y los objetivos de las metas educativas. O, para empezar, mejor incluso reflexiones sobre cómo debemos plantearnos objetivos educativos, cómo la educación necesita fundamentalmente plantearse objetivos educativos y cómo los indicadores, los sistemas de indicadores deben responder, también deben ofrecer la oportunidad de conocer cómo se están alcanzando, cómo se están alcanzando los objetivos propuestos. Bien, en mi presentación había pensado organizarla en tres partes. Primero, una brevísima reflexión acerca de objetivos e indicadores. Utilizo la expresión también europea de puntos de referencia, donde me menciona brevemente. En segundo lugar, el motivo de la charla, los indicadores de la Unión Europea y cómo se aplica a España, cómo se define España y cómo nos trabaja. Y para terminar, como consecuencia de esos objetivos y los indicadores y sus resultados, qué retos nos plantean el conocimiento que tenemos de la educación en general y en particular en el caso español. Vamos, por tanto, a la primera parte. Los sistemas de indicadores que existen internacionales y nacionales, por cierto, ahora se celebran... ¿Sí? Ahora se celebran el 10º aniversario de nacimiento de este instituto. Los indicadores educativos mexicanos seguramente tienen muy poquito menos tiempo. Los más veteranos internacionales son, sin lugar a dudas, los de la OCDE, tienen ya 20 años. En estos últimos 20 años los indicadores han permitido, los sistemas de indicadores han permitido una mirada más científica, más seria, más justa, más adecuada a la realidad del funcionamiento de los sistemas educativos. Los indicadores de la OCDE han abierto un buen camino internacionalmente, aunque evidentemente hay experiencias nacionales anteriores y de larga tradición. Incluso indicadores sociales, como bien saben, pues desde tiempos muy antiguos, incluso en la época era moderna y en la época contemporánea, pues indicadores acerca de la población, indicadores de distinto carácter social y económico, pues han existido. Los educativos son más recientes, pero más recientes no significa que no existan datos educativos acerca de escolarización, acerca de estabilización desde hace mucho tiempo, a veces en algunos países más de 100 años o 150 años. Pero es verdad que como sistemas de indicadores educativos, en nuestro entorno español y americano son mucho más recientes, son todos de finales de la época, de finales del siglo pasado y comienzos de esta década. Nos permiten los indicadores conocer la educación que tenemos, valorar la educación que tenemos. Mientras que con los objetivos lo que nos planteamos es un paso más allá, es qué educación deseamos a partir de la educación que tenemos. Es decir, ese conocimiento de nuestros sistemas educativos, de nuestra realidad educativa, ha permitido desde tiempos no tan recientes, pero de manera sistemática, desde tiempos muy recientes, ha permitido tratar de definir objetivos educativos que permitan mejorar la situación de la educación.
En la Unión Europea, en la primera definición que logramos de principio de esta década, de la década pasada, perdón, de 2001-2002, nace el proyecto de los objetivos educativos, primero para 2010 y luego para 2020, y a raíz de ese nacimiento de la Unión Europea, en países como España, pues también se empezaron a definir estos objetivos educativos a partir del momento en que se hace realidad en la Unión Europea, a partir de 2005-2006. Indicadores, por tanto, vinculados a objetivos se encuentran hoy en la práctica, definidos en la Unión Europea, en el proyecto de la Organización Interamericana y en muchos de los países como España, como México y como otros países europeos y americanos. Sí, por favor. Estos indicadores vinculados a objetivos deben permitir precisamente señalar cuáles son los retos, las dificultades, los logros, los avances producidos. Vamos entonces a ellos. La Unión Europea, decía, definió lo que se denominó la estrategia de Lisboa o la estrategia 2010 en general para el conjunto de la economía, de la sociedad europea, de los países europeos y dentro de ella también para la educación. Se definieron entonces los objetivos llamados entonces objetivos educativos 2010 que tenían 4 grandes ejes de actuación, 4 grandes bloques. Uno primero, el tratar de hacer de la educación, del aprendizaje a lo largo de la vida y la movilidad una realidad. Pues esta formulación es muy general. El segundo, mejorar la calidad y la eficiencia de la educación y la formación, que tiene que estar, por cierto, en todos los sistemas educativos siempre. Tercero, promover la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa. Y en cuarto lugar, el cuarto gran bloque, estimular la creatividad y la innovación, el espíritu emprendedor en todos los niveles de la formación. Estos 4 grandes objetivos, estos 4 grandes retos se concretan en objetivos más específicos y primer nivel de concreción y segundo nivel de concreción en unos llamados puntos de referencia, como conocemos al español los benchmarks de la Unión Europea, puntos de referencia como esa especie de hitos en el camino que nos indican dónde queremos llegar en un momento determinado y hasta qué punto los resultados nos permiten ver si estamos alcanzando ese punto de referencia o no estamos alcanzando. Veamos cuáles son los pasos de la decía. En el 2000 se lanza por primera vez la idea de definir objetivos educativos. Digo, se lanza definir objetivos educativos conjuntos en la Unión Europea. Siempre ha habido política educativa, evidentemente siempre hay política educativa y objetivos. Pero en este caso la Unión Europea propone hacerlos colectivos, compartidos, comunes y además explícitos. Y la reflexión acerca de qué deseamos para nuestra educación es quizás una de las más importantes aportaciones que ha hecho en este sentido junto a los países europeos la Unión Europea con la puesta en marcha de estos objetivos educativos o estratégicos 2010. Se definieron 3 primero, ahora son 4. A continuación, en 2002, se acordó un conjunto, un sistema de 33 indicadores que permitían seguir de cerca el conjunto de los objetivos definidos. En 2003 se establecieron los primeros 5 puntos de referencia. En 2004 se hizo el primer informe conjunto y enseguida el informe de progreso en 2005 y a partir de ahí, en 2008, los puntos de referencia se transforman en 8 puntos de referencia y el total de indicadores se reduce de 33 a 16. Primera aspiración, pocos indicadores pero muy vinculados a los objetivos, para indicadores muy potentes, muy rigurosos, muy fiables y al mismo tiempo muy sensibles a los puntos de referencia establecidos y al conjunto de los objetivos. Y finalmente, en 2010, la Unión Europea, el Consejo Europeo, ha definido la nueva estrategia de educación y formación para 2020, dentro también de la estrategia europea 2020, igual que la anterior, que renueva los objetivos, su precisión, los objetivos y los puntos de referencia y lanza ese horizonte 2020 como horizonte de mejora educativa para los distintos países y para la educación de los distintos países. Vamos con los puntos de referencia. Los 8 que definían, uno primero tiene que ver con la educación infantil, luego los vemos cuantificados en un cuadro. El segundo, el rendimiento en competencias básicas, es decir, el rendimiento de los alumnos al final de la educación obligatoria, 15 y 16 años. El tercero, el denominado desafortunadamente, a mi juicio, abandono temprano de la educación y la formación, que no es otra cosa que un objetivo que pretende que
más allá del 90% de los jóvenes permanezcan estudiando una vez finalizada la educación obligatoria. Y se considera que abandonan la educación aquellos que, después de acabar la obligatoria, no continúan su formación o sus estudios de educación en las etapas posteriores. El siguiente punto de referencia es el logro de la educación terciaria, y el quinto de los antiguos, los 5 primeros, el aprendizaje a lo largo de la vida. Los otros 3 nuevos son los que aparecen a continuación, tienen que ver con la movilidad, sobre todo de los estudiantes, pero no solo, también de los profesores, de los maestros, en general de los ciudadanos, la empleabilidad de los ciudadanos como resultado de la educación y de la formación recibida, y en particular, y un punto de referencia que permite ambos de estos nuevos objetivos, que es indispensable para la consecución de estos nuevos objetivos, en un continente como europeo, con tantas lenguas, pues el dominio por parte de los jóvenes al acabar la educación obligatoria de al menos una lengua extranjera. Otro objetivo es llegar a dominar una segunda lengua extranjera, y está todavía en fase de precisión del punto de referencia. Ahora estos tres puntos de referencia se están definiendo. O sea, se está definiendo en qué consiste el punto de referencia, en que tantos jóvenes se muevan al año, o en que la posibilidad de moverse sea de tal tipo, o que los jóvenes, un porcentaje determinado de jóvenes alcance un nivel, por ejemplo, A2 de dominio de las lenguas según el marco europeo de la protección lingüística, etc. Está en definición. Los otros están definidos. Vamos a verlos todos en su conjunto. Bueno, la ponencia es un poco pesada, pero como verán aparecen aquí a la izquierda los puntos de referencia y dos conjuntos de columnas, uno referido a España, el primero de ellos, y el siguiente a la Unión Europea. Y los dos conjuntos tienen la situación en 2009-2010, que es el último informe conjunto de la Unión Europea publicado, para el siguiente, y en la segunda columna el objetivo que se ha propuesto el país, en este caso, o la Unión Europea para 2020. Muy rápidamente paso por alguno de ellos y me vendría luego por alguna. En educación infantil, el objetivo europeo es que por encima del 95% de los niños estén escolarizados a los 4 años, a partir de los 4 años. Ese objetivo educativo en nuestro país está alcanzado hace ya tiempo. Tenemos la educación prácticamente universal desde los 3 años en el conjunto del país. Digo prácticamente universal porque, salvo algunas algún punto medio puede faltar en algún caso, pero debido más a razones prácticamente de contabilidad y de estadística que de realidad. Todos los niños españoles están hoy escolarizados desde los 3 años y por tanto el objetivo europeo está alcanzado. Nosotros planteamos retos en torno a la primera etapa de la educación educativa, a los 2 años. Objetivo europeo, por tanto, la realidad es que a los 4 años hay el 90% de los jóvenes europeos escolarizados. No se tenía tan claro esta bondad de este objetivo educativo y se discutía y se discute todavía, pero hoy tanto la Unión Europea como la OCDE lo declaran como uno de los objetivos fundamentales para la mejora de la calidad educativa y para la mejora de las expectativas de formación y de educación de los jóvenes. El segundo de los puntos de referencia tiene que ver con el rendimiento de los jóvenes en competencias básicas al finalizar la educación obligatoria. En nuestro país incluimos, además de las competencias básicas que mide la OCDE, que mide PISA, que la Unión Europea toma como medida y como punto de referencia. En nuestro país, además, tenemos en consideración el éxito educativo de nuestros alumnos al finalizar la educación obligatoria, medido por las tasas de titulación. Ambas elementos son complementarios y, como vemos, en este caso el punto de referencia tiene no uno, sino varios indicadores que permiten comprobar hasta qué punto vamos alcanzando. El objetivo en la Unión Europea es que menos del 15% de los jóvenes tengan niveles de rendimiento bajo el PISA. El objetivo era para 2010 y sigue siendo para 2020. El objetivo no está alcanzado en 2010. Ya da una muchísima reflexión al respecto. En el caso de España tenemos cifras muy altas europeas y el objetivo también es el mismo. En el caso de la titulación en educación obligatoria, el objetivo español que se ha marcado en las administraciones educativas es que el 85% de los jóvenes finalicen con éxito, o tienen éxito por el título al acabar la educación obligatoria. La no consecución de este objetivo ha sido una de las principales preocupaciones y uno de los principales retos de nuestra educación,
y además se presenta habitualmente en la prensa y en los medios de comunicación y es bien conocido por el nivel de logro por el denominado fracaso escolar. Se entiende que hay fracaso escolar cuando los jóvenes no alcanzan la titulación al finalizar la educación obligatoria. Porque en nuestro país hemos estado viviendo en cifras de fracaso escolar en torno al 25-30%. Hemos estado estabilizados casi 10-15 años y ha sido un objeto fundamental de preocupación de todas las autoridades educativas, de la comunidad educativa y de la sociedad. Disminuir ese fracaso. Sin embargo, medido el rendimiento de otra manera, como hace PISA, nuestros resultados se aproximan más a los del entorno, como enseguida veremos. Y bueno, decía, tal y como mide PISA los niveles de rendimiento, el objetivo europeo, desde mi punto de vista, es inalcanzable. Por propia definición estadística. Los niveles de rendimiento de PISA se calculan de manera, se estiman de manera que el promedio OCDE que se obtiene, que se viene obteniendo desde el principio, que se va a obtener en los próximos años, está en torno aproximadamente a los 400 puntos, el promedio del nivel 1 de rendimiento, en torno a una desviación típica, porque así se define, porque así se establece. Y eso significa que entre el 17, 16, 18, 20% de los jóvenes, como promedio en la OCDE, van a encontrarse en el nivel 1 o inferiores, como promedio. La Unión Europea aporta a ese estudio 20 países, 20 y tantos países. Y por tanto el promedio de la Unión Europea se parece al de la OCDE muchísimo, se aproxima muchísimo. Y el objetivo solo puede alcanzarse si se cambia la manera de plantear la medición del rendimiento. De forma, esto lo hemos discutido muchas veces en la Unión Europea y lo discutimos en la OCDE, y no hay manera de hacer cambiar el objetivo, que es, insisto, inalcanzable como unión. Otra cosa es que un país puede alcanzarlo, porque claro, el promedio internacional es el resultado del promedio de los países, y de hecho hay países que tienen un 5, un 6% de jóvenes, como vemos en el promedio bajo rendimiento. Pero el promedio europeo está donde el promedio de la OCDE, un poquito peor que el promedio de la OCDE, muy poco, un 1.2 por encima, y el promedio español se parece mucho al europeo. El promedio español sí puede mejorar, por debajo del 15%, complejo también, como se calcula las cosas. Pero en fin, esta discusión no lleva al planteamiento que desde mi punto de vista sería el positivo, realmente es conseguir que disminuya el porcentaje de jóvenes que se encuentran en nivel de bajo rendimiento en cada país, pero sobre todo que los que se encuentran en cada nivel de rendimiento tengan cada día un mayor dominio de las competencias básicas. Es decir, que aunque siga existiendo un 20% de jóvenes que se encuentran en el nivel más bajo, que lo que caracterice ese nivel más bajo sea cada vez un dominio un poco mayor de la competencia. Ese sería el objetivo, poder mejorar el dominio de la competencia en todos los niveles de rendimiento. Vamos a continuar, para avanzar un poquito. Decía, me parece que la titulación en eso la que viene. No, son los niveles de rendimiento. Sí, por favor. La comparación entre los niveles de rendimiento en España y en la Unión Europea es la que presento a continuación. Pasa la rápida, por cierto. Bueno, nos paramos un momentito. La primera comprensión lectora, tenemos los últimos porcentajes son muy parecidos en España y en la Unión Europea, ligerísimamente mejores en España y en la Unión Europea. Si consideramos los niveles bajos de rendimiento, ahora tenemos un resultado positivo. Sin embargo, si consideramos los niveles altos de rendimiento, nuestro porcentaje es bastante inferior, es insuficiente. De forma que se trata, en este sentido, el objetivo, insisto, es mejorar los niveles de rendimiento de todos los alumnos, conseguir que todos los alumnos mejoren su nivel de rendimiento. Y si no cambian los porcentajes o los promedios, sí, al menos, que lo que son capaces de hacer, su dominio de la competencia sea mayor. Bueno, en matemáticas el resultado es muy parecido y en ciencias también. Por favor. En ciencias también los resultados son muy parecidos a la Unión Europea, y insisto que los resultados promedios de la Unión Europea son también a su vez muy parecidos a los resultados promedios sociales, por esta razón que comentaba. De forma que en España, visto el rendimiento a partir de la medida que hace PISA y competencias básicas, nos tenemos un rendimiento muy similar al del conjunto, al promedio de la OCDE y promedio de la Unión Europea. Y sin embargo, visto desde la perspectiva de las titulaciones, no. Vayamos a ello. Esta es la evolución de los titulados en España. Ha estado prácticamente estabilizada, incluso disminuyendo ligeramente desde el principio de 2000 hasta el final de los años 2006-2007, y parece haber un ligero cambio de tendencia que permite una cierta esperanza si se confirma. Hay un aumento de la titulación en los últimos años que nos aproxima al 74-75%.
Por arriba, la línea que aparece es medido cómo se mide el abandono, cómo se miden estos datos de población adulta que ha alcanzado un nivel determinado educativo. Medido así, los españoles que tienen el título de la educación obligatoria, pues son un poco, el número es un poco mayor, el porcentaje es un poco mayor que de la titulación directa de las escuelas. Y la diferencia se aproxima mucho a esa cifra que viene no titulando en nuestro país lo que denominamos la educación de adultos, formal e informal. De forma que en nuestro país los jóvenes a la edad esperable no tienen éxito cerca de una cuarta parte de ellos. Sin embargo, entre el 5 y el 10% más de esos jóvenes que no tienen éxito después, por distintas vías, a veces formales, a veces informales, consiguen la titulación. De forma que en nuestro país un reto fundamental, como luego sostendré, es mejorar ese rendimiento y conseguir que más ciudadanos alcancen con éxito el final de la educación obligatoria. Continuamos, por favor. Coloco aquí esta transparencia que publicó CD en el informe del año pasado, en Education Advance, en su informe de indicadores internacionales, con motivo de los 50 años, y digo porque es muy ilustrativa de cómo han evolucionado nuestros sistemas educativos, y digo nuestros, todos, los sudamericanos, los europeos y en general los de los países miembros de la OCDE. Se comparan aquí el número de titulados en educación secundaria superior entre los ciudadanos que habían nacido en los años 30-40 y que en 97 estaban en la cohorte de los 55 a los 64 años, y el logro educativo de los jóvenes nacidos en los años 75-80, coinciden con la transición en nuestro país además, y que en 2009 tienen edades comprendidas entre 25 y 34 años. Y se comparan los logros educativos de ambas generaciones. Pues en Estados Unidos, en esos 50 años, que separarían unos y otros, esas dos generaciones, partían de unas cifras, los de 50 años están muy próximos al 80%, el 80% de los americanos de 50 y tantos años, los americanos de Estados Unidos de 50 y tantos años, tienen estudios de secundaria superior, en high school, y esa cifra ha mejorado en ese tiempo, aproximándose al 90%. En el caso de Alemania, las circunstancias han compartido. Seguimos, por favor. Hay países como Canadá, en el que el progreso ha sido mucho más notable, como se ve, adelante, o Reino Unido, o Francia, o Corea, que es hoy la estrella PISA, prácticamente por encima incluso de Finlandia. No comento más, pero es espectacular, es verdad, el cambio educativo experimentado por poco más del 20% de los coreanos de mayores de 50 años con esa titulación, con ese logro de educación secundaria superior, y prácticamente hoy el 100% de los jóvenes coreanos de 50 años. Y me quedan los casos de España y México, que han aparecido, como ven. En ambos casos partimos de cifras muy modestas y en ambos casos incluso ha sido fundamental. De forma que el indicador, en este caso, un indicador ya tan tradicional como logro educativo de la población adulta, cuántos ciudadanos tienen formación y qué nivel, nos permite una mirada más serena y menos negativa o pesimista de la evolución de nuestros sistemas educativos. Nuestra evolución, teniendo en cuenta donde partíamos, de la realidad educativa, de las generaciones de la realidad, pues la evolución ha sido francamente notable. En el caso de España, solo superada prácticamente por los países de mayores éxitos como Corea. Por el caso de México también, siendo un poquito más modesto el progreso, ha sido un progreso también muy notable. Y esto es una manera de ver la evolución de la educación distinta a esa especie de pesimismo que muchas veces depende nada más de planteamientos nada rigurosos, nada científicos, de hoy está todo peor, la educación va muy mal, hoy los jóvenes saben mucho menos que en esa época, están mucho peor formados, etc. Bueno, pues este indicador ayuda a mostrar esa evolución de la educación general de la población, y en este caso la secundaria superior, que es, viene todo esto, es el objetivo europeo de la educación posobligatoria, de reducir el abandono, conseguir que por encima del 90% de todos los ciudadanos accedan a esta formación. Ese es el objetivo europeo. Y bueno, pues en España todavía nos queda por alcanzarlo, pero la verdad es que el camino recorrido ha sido... ¿Pasamos?
Las cifras del abandono son estas. Se redujo en España de manera notable a principios de los años 90, el abandono. El objetivo de la ley educativa que se aprobó en aquellos años, de la LOMSE, que muchos de ustedes conocerán, pues permitió una reducción notable al principio del número de jóvenes que dejaban de estudiar a los 16 años, pero esa cifra se estabilizó en torno a finales del siglo y ha permanecido elevada, mucho más elevada, casi el doble del valor de las cifras europeas desde el año 2000 al año 2010. Afortunadamente, igual que ha ocurrido con los titulados en ESO, la fundamental, si aumenta la titulación en ESO, hay más jóvenes que pueden seguir y además tenemos que conseguir que haya más jóvenes que quieran seguir estudiando. Realmente para esto es fundamental, al conseguir este objetivo, es fundamental que la educación sea valorada, incluso en tiempos tan difíciles de crisis común. Es porque, para que los jóvenes, insisto, sigan formándose, es necesario que lo quieran hacer, aparte de poder. En nuestro país no podían muchos, y era una dedicación fundamental, pero algunos que sí podían, no lo hacían porque tenían ofertas laborales interesantes, habían desaparecido porque las tenían, o porque no era suficientemente valorado los aportes de la educación. Vamos adelante. No me detengo aquí, educación superior en España, simplemente resalto este indicador. Tenemos alcanzado el indicador europeo, que es que el 40% de los jóvenes de 25 a 34 años alcancen estudios superiores, universitarios o profesionales. En nuestro país tenemos alcanzado el objetivo europeo ya. Es verdad que lo tienen mucho más alcanzado las jóvenes que los jóvenes. Las diferencias se han hecho abismales en estos últimos años. En fin, que partía de cifras muy parecidas en 2000. En 2010 hay un 10% más de chicas que de jóvenes que alcanzan la titulación superior. De forma que se consolida también en ese sentido, desde el punto de vista educativo de nuestro país, esa revolución fundamental del siglo XX que fue la incorporación de la mujer a los estudios medios y superiores, y hoy no es que se consolide, es que realmente si hay una preocupación fundamental no es tanto que las mujeres se incorporen y puedan hacerlo de manera masiva, sino que lo puedan hacer los jóvenes. Las jóvenes españolas optaron con muchos equipos. Vamos con los tres nuevos. Y así voy... adelante. Vamos con los tres nuevos. Bueno, movilidad. En la Unión Europea se considera que es una virtud fundamental para la formación de los ciudadanos que puedan formarse de manera complementaria en su país y en otros países y enriquecer, por tanto, su formación y su preparación para el trabajo y para la vida ciudadana. Pero es verdad que todavía este indicador o este objetivo no tiene un punto de referencia claro. ¿En qué consiste el asunto? ¿Porcentaje de jóvenes que van a estudiar fuera? ¿Porcentaje de jóvenes que vienen al país? Ambas cosas de manera ponderada. Digo, no está claro porque es verdad que está condicionada la movilidad de los estudiantes por ejemplo, por la oferta de estudios, fundamentalmente en inglés, que se hace en la educación superior en los distintos países. Los jóvenes se mueven mucho hacia lugares, hacia universidades, donde pueden estudiar aquello en un idioma que han aprendido en su formación básica, o en su formación secundaria. Y en Europa el inglés es el idioma universal estudiado por todos los jóvenes europeos como primera lengua extranjera, salvo por los británicos. No sé, haciendo una broma podemos decir que no tienen casi ninguna primera lengua extranjera. Luego no me tanto. De forma que es muy complejo medir porque es verdad que países de larga tradición de aprendizaje del inglés, que además de estar en el mundo de la cultura, de las lenguas germánicas, pues ha habido tradicionalmente una formación en idiomas, en el dominio del inglés muy notable y por tanto la movilidad es grande, o puede serlo. Estoy hablando de ciertos países escandinavos, casi todos, de los Países Bajos, incluso de algunos centroeuropeos. Sin embargo, en el caso de los mediterráneos, pues tradicionalmente, como vemos enseguida, las cifras son más complicadas. No obstante, España es un país en el que, como se ve aquí, en comparación, en el que más jóvenes van a estudiar fuera y en el que más jóvenes vienen a estudiar de otros países. Los proyectos de ayuda a esta movilidad han tenido mucho éxito, son muy atractivos y los jóvenes se mueven para estudiar y para también disfrutar de las ventajas de ciertos países, y España es un país atractivo en muchas maneras. Pero el indicador no está definido, ¿de acuerdo? Tenemos muchos jóvenes que van, muchos jóvenes que viven en España, que el indicador todavía no está definido. Pasemos a la siguiente. En lengua extranjera se acaba de publicar los resultados, ahora mismo, hace un mes y pico, los resultados del primer estudio del rendimiento en lenguas extranjeras en la Unión Europea. He cogido aquí cuatro países y comparo
los resultados de los Países Bajos, que es uno de los de excelencia, de los mejores resultados que tienen, con los de Francia, Portugal y España. En el nivel bajo de rendimiento solo hay o sea, no en el nivel bajo de rendimiento, en un nivel prácticamente inexistente de dominio de la lengua, que es el primero a nivel A1, los A1 y A2 son los niveles, digamos, de iniciación, los B son los niveles intermedios y los C son los niveles superiores o de estancia. Pues bien, no hay prácticamente holandeses que estén en un nivel previo a la iniciación. El estudio está hecho a los 15 años, a 15 y 16 años, a finalizar. Sin embargo, en España, en Portugal, en Francia, la cifra es muy notable de jóvenes que se encuentran en el primer nivel. En los niveles A1 y A2, que serían de iniciación, hay un porcentaje de españoles también considerable, de forma que sumados ambos, tenemos prácticamente 2 de cada 3 jóvenes españoles acaban la educación obligatoria con un nivel como máximo A1, que domine el inglés, que es un nivel francamente satisfactorio y francamente suficiente. No está definido el objetivo. No se ha dicho cuándo, pero es francamente satisfactorio si se considera lo que ocurre en los Países Bajos, que en esas circunstancias solo están en el 13% de los jóvenes. En 60, los 60 y tantos, 70 y tantos. Todavía le va a pegar un poco de la Francia, y le va bastante pegar Inglaterra, no lo pongo porque. Pero Inglaterra tiene casi el 80% de los jóvenes en esos niveles pre-A y A1. Y sin embargo, los niveles, digamos, D1, que serían los niveles intermedios, intermedio bajo y intermedio alto, de 1 y de 2, el porcentaje de españoles está en una cuarta parte de los jóvenes, el 24%. Portugal tiene unas cifras un poquito mejores, tradicionalmente ha tenido un mejor tratamiento de lenguas, y Francia también tiene un resultado muy positivo. No tenemos todavía objetivo, pero sí, no se ha cifrado cuántos alumnos queremos que al finalizar la educación obligatoria tengan qué nivel. No hay acuerdo todavía definitivo, pero se está trabajando intensamente en el conocimiento de que es fundamental para mejorar la comunicación. Siguiente. Y vamos con los retos. A la vista de estos resultados y acabo. 5 minutos tengo. ¿Sí? Sí. Vamos con ellos. Bueno, primero, hay que mejorar el rendimiento de nuestros jóvenes en la educación obligatoria. Una de los instrumentos más poderosos de nuestra evaluación de diagnóstico, pero también de los estudios internacionales en los que participamos, muestra la alta correlación que existe entre el rendimiento de los alumnos y las expectativas de los propios alumnos, de los deseos de estudiar y de las familias. Esos son los resultados estos de nuestra evaluación general de diagnóstico en 2009. Cuando las familias entienden, esperan que los niños, esta tiene que ver, es una prueba que se pasa a los niños de cuarto de primaria, es decir, de 10 años. Cuando las familias esperan que sus hijos alcancen solo estudios obligatorios, el rendimiento, ponemos dos atrás para que se quede solo la columna azul, el rendimiento promedio en nuestra evaluación, que se mide en parcial de PISA, se sitúa en las 4 competencias evaluadas en torno a los 420 puntos. Si las familias esperan que sus hijos, estamos hablando de niños de 9 años y sus familias, si las familias esperan que sus hijos alcancen niveles de secundaria superior, el rendimiento entonces se eleva 30 puntos, aproximadamente medio nivel de rendimiento. Pero si esas familias esperan, confían, desean y hacen lo posible porque sus hijos finalicen estudios superiores, el porcentaje de rendimiento se eleva a los 516-14, es decir, más de un nivel de rendimiento de diferencia de la correlación entre los alumnos cuyas familias no esperan que hagan nada más que la obligatoria y aquellos cuyas familias confían y desean que acaben estudios superiores. Es fundamental, muestra, empiezan los datos subjetivos cuando se miden y en las otras evaluaciones de diagnóstico que hemos hecho igual. Es fundamental que las familias quieran que sus hijos estudien, es fundamental que los alumnos quieran estudiar, justamente, y para que quieran hacer falta que sus familias quieran. Es fundamental que la escuela confíe en sus alumnos y en sus docentes, y es fundamental que el país confíe en su educación. Hay que tener expectativas educativas altas para tener mejores resultados educativos. Y por tanto, mejorar el rendimiento, lo fundamental para mejorar el rendimiento de nuestros alumnos a la luz de estos indicadores es, desde mi punto de vista, es una de las aspectos fundamentales, es elevar las expectativas y los deseos del conjunto de la sociedad, de las familias y de los propios alumnos a favor de la educación. Vamos a la
Segundo, en España la repetición es un mal, no solo en España, en muchos países y también. Paramos aquí un momentito, la repetición es un mal que afecta de manera generalizada a nuestros alumnos, un porcentaje elevadísimo de alumnos. Los alumnos que hicieron PISA, adelante, sí. Los alumnos que hicieron PISA, los resultados son exactamente iguales en nuestras evaluaciones de diagnóstico. Los alumnos que hicieron PISA, cuando estaban cursando cuarto de la SEO, es decir, que tenían 15, 16 años y estaban en el curso que les correspondía, que no habían tenido retraso. Los alumnos españoles tuvieron un promedio en el año 2009 de 520 puntos prácticamente. Promedio similar de los Países Bajos, segundo país con los resultados europeos después de Finlandia. Los alumnos que han ido bien. Los alumnos que han repetido un año tienen prácticamente un nivel de rendimiento menos. Y los alumnos que han repetido dos llegan incluso a nivel medio o dos niveles de rendimiento menos. De forma que en 2000 y en 2009. Y la situación no ha cambiado prácticamente nada. Hemos tenido una década en la que ha habido un porcentaje elevadísimo de alumnos que han repetido, en torno al 30 y tantos por ciento de alumnos que han repetido, siguen repitiendo en España, y la repetición no mejora el rendimiento de esos alumnos. Hay expertos que nos han dicho en España, bueno, claro, es que está usted comparando el rendimiento de alumnos que están retrasados, pero cuando han hecho la prueba PISA estaban 2 cursos por debajo, ¿verdad?, del curso que se esperaba. Bueno, pues en la Evaluación General de Diagnóstico Española, que se hace el mismo ejercicio, pero no por edad, sino por curso. Lo han hecho el ejercicio de alumnos de primaria, pero también este último año, en 2010, lo hicieron alumnos de secundaria, en segundo de ESO, es decir, alumnos de 14 años. El resultado es exactamente igual. La repetición no mejora el rendimiento de los alumnos. En este caso están en el curso, con sus compañeros, pero retrasados. Han llegado a ese curso con más edad. Bueno, pues sus diferencias son exactamente igual. La repetición es un mal que padece el alumno, que lo padece el sistema, que naturalmente cuando el profesor lo certifica es porque el alumno no está en condiciones de superar el curso, pero hay que trabajar para que eso no ocurra. Hay que trabajar para que el alumno, cuando llegue al final del curso, tenga el nivel adecuado que le permita no repetir. Y hay que hacerlo desde infantil. Hay que hacer que el alumno se retrase en primaria en ningún curso, porque es donde se generan esos primeros retrasos de adquisición del alumno, de los aprendizajes, son los que generan a medio plazo la repetición. Así que hay que trabajar para evitarla, porque si en nuestro país no hubiera repetidores, si fuéramos capaces de eliminar la repetición, el rendimiento sería muy siguiente. Ya casi penúltima transparencia, un par de días más. Hay las diferencias que se producen en nuestros estudios o en PISA, ¿dónde se producen? Bueno, pues volvemos un poquito más atrás para dejar solo las primeras. Las diferencias entre las comunidades autónomas españolas son mínimas en PISA y en la evaluación de diagnóstico. No llegan, las diferencias que se producen entre ellas no llegan a explicar más del 5, el 6, el 7% del total de la varianza de las diferencias entre los grupos. No llega a explicar más. No es entre las comunidades donde están las diferencias, como en PISA no es entre los países donde están las diferencias comunitarias. Tampoco es en los centros. En la OCDE, en conjuntos de centros, hay diferencias mayores. En España, el 20% de las diferencias se explican por las diferencias entre centros. El 20%. Es dentro de las comunidades, ahora sí avanzamos. Es dentro de las comunidades y dentro de los centros donde se explican las diferencias. Donde hay alumnos con centros con el mismo entorno, el mismo entorno social, económico y cultural, que nos explican las diferencias, en un centro parecido, con las mismas circunstancias, luego sometido a las mismas normativas, y alumnos que tienen rendimiento bajísimo y alumnos que tienen rendimiento alto. De forma que si las diferencias se producen dentro de los centros, la solución está bien. Y no quiero quitar ni la más mínima responsabilidad evidentemente de las administraciones educativas, que deben hacer lo posible para que se trabaje bien, para que los equipos docentes trabajen bien en los centros. Pero es en el trabajo cotidiano, en las aulas y en los centros de los equipos docentes con esos alumnos, donde podemos acortar diferencias fundamentales. Hay alumnos del bajo entorno social y económico con rendimiento excelente y hay alumnos que no, y tenemos que trabajar para que eso no ocurra, y hay que trabajarlo en los centros. No se arregla solo con medidas generales, que tienen que ser las necesarias, inversión suficiente, un currículo aceptable, pero una vez que se tiene eso, una vez que los alumnos disfrutan de esas circunstancias, hay que trabajar en los centros para mejorar el rendimiento, y no solo es una cuestión de país o de comunidad, es una cuestión de equipo docente en cada centro y que tenga el apoyo necesario para poder trabajar en condiciones adecuadas y los alumnos estén en condiciones también de aprender. Vamos adelante, por favor. Y bueno,
con respecto al abandono, aquí un momentito paramos. Los resultados de PISA, como decía antes, españoles son muy parecidos, entonces bajo rendimiento, ya hacemos una a los de, por ejemplo, algunos países occidentales. En España tiene un porcentaje de muy similar, incluso algunas comunidades tienen un porcentaje de los niveles de bajo rendimiento muy bueno. Cuando vamos al abandono, sin embargo, en España el abandono es altísimo. Nuestros alumnos no están mucho peor preparados que la media europea de la Unión Europea. Sin embargo, no siguen estudiando. O porque no podían, porque no tenían título, o porque no estaban motivados para hacerlo. Y ahí está en cambiar esa circunstancia. Bien, al final, por favor. Bueno, la tasa de desempleo y empleabilidad, me quedo con un comunicador. Pon la siguiente de la Unión Europea. La tasa de desempleo en España ha crecido enormemente con la crisis, pero las diferencias entre las tasas de desempleo de aquellos que tenían solo estudios básicos y los que tenían estudios superiores son muy notables en nuestro país y en la Unión Europea. Para la empleabilidad es fundamental una mayor formación. Y la última, ahora sí que acabo. La empleabilidad es una de las preocupaciones fundamentales en la Unión Europea y en la propia OCDE. El trabajar la estrategia para mejorar las competencias, no solo las básicas, sino en general las competencias y la preparación de los ciudadanos. Es una estrategia fundamental, internacional y de país, y lo debe ser. Una visión de esa estrategia consiste en fundamentalmente ver qué competencias son demandadas en los mercados para que esas competencias sean asumidas por los sistemas formativos, no las básicas, sino también las que tienen que ofrecer la formación profesional o la formación superior. ¿Qué competencias? ¿Cómo se mejora el capital humano? ¿Cómo se mejora la competitividad de los jóvenes? Es decir, ¿cómo hacemos unos jóvenes mejor preparados para afrontar los retos de la globalidad en el futuro? Pero hay una perspectiva fundamental, que es cómo conseguimos que nuestros jóvenes sean buenos ciudadanos. Es decir, en el sentido de ciudadanos que están en condiciones de entender el mundo en el que están y cambiar. No solo son competentes para trabajar en un mercado cambiante, sino deben ser competentes para cambiar ese mercado cambiante. Así que la empleabilidad debe ser objetivo fundamental de nuestro sistema, pero entendida así. Empleabilidad como ciudadanos que ejercen de ciudadanos, que se emplean en diversos trabajos y que pueden ejercer la ciudadanía con éxito. Y ese reto creo que lo muestran hoy también afortunadamente los indicadores educativos. Nada más, ¿Pueden prender las luces? Sí, por favor, Enrique. Bueno, vamos a pasar a la sesión en donde ustedes tienen la palabra y lo pueden hacer interviniendo o haciendo comentarios o preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, y disculpen esto, van a habilitar los otros dos proyectores, por eso es que están haciendo esto. Buenos días, don Antonio. Mi nombre es Antonio Gago. Bueno, ante todo agradecerle la presentación. Siempre resulta interesante conocer qué ocurre en otros países, especialmente España, en el contexto europeo. Me llamó especialmente la atención esta correlación que usted menciona en torno a las expectativas que las familias tienen y el avance que los jóvenes logran en su trayectoria educativa. Pero en torno a las expectativas es que me surgen las dudas. ¿Es un simple manifestar deseos o esto tiene alguna correlación, por ejemplo, con la propia escolaridad de estas familias que son las que manifiestan expectativa? ¿Tiene que ver con su situación económica? A lo que voy es si es factible modificar las expectativas mediante, no sé, algunos aspectos. Puede ser que influya más el que la familia asume expectativas, más que su situación económica, o más que la propia escolaridad de la familia, o incluso a qué se dedica la familia, si vive en medio urbano o vive en medio rural. Entonces no le conceden distintos valores a la escolaridad. Tengo muchas cosas más, pero no quiero abusar del uso de la palabra, darle oportunidad a los colegas. Me reservo mis 98 preguntas restantes.
¿Podemos esperar más preguntas? ¿Verdad? Sí, soy Benilde García. A mí no me quedó claro cuál es la visión, el propósito o qué es lo que se espera alcanzar con los niños de 2 años, ¿no? No sé cómo se está pensando abordar este tipo de educación y pues no sé si se han considerado las múltiples controversias que hay sobre la escolarización inicial a tan temprana edad. Muy buenos días, Guillermo Vargas de Durango. Yo le preguntaría, está muy interesante, como dice el maestro, conocer de otros países, y ya que también el maestro influye mucho en los indicadores y en los resultados que están en educación, ¿cómo se contratan los maestros en España? Gracias, buenos días, soy Mirna Lovenska. Estaba yo pasando y vi el seminario y se me hizo muy interesante y entré. Yo creo que soy como mexicana de las pocas que ha tenido una educación académica excelsa. Sin embargo, mi pregunta como ama de casa, como mamá, como ciudadana es ¿cómo vamos a incrementar esa educación para que nuestros niños, nuestros jóvenes, no solamente alcancen metas educativas, sino que además sean ciudadanos críticos que aporten al sistema? Mi pregunta es, ¿cómo? Gracias. Hola, buenos días. Rodrigo Jiménez, de aquí mismo del INE. A mí me gustaría, más que hacer una pregunta, hacer la solicitud de que se profundizara en el último aspecto que se comentó, que era la variabilidad que se encontró en lo que es entre y dentro. Creo que es lo más interesante que, desde mi perspectiva, de lo que se presentó, y por el poco tiempo creo que faltó profundizar. Entonces la sugerencia es, la petición es que se profundice. Hola, ¿qué tal? Soy Paola Martínez de UNICEF. Yo quisiera preguntarle cuáles son las acciones que está haciendo el Estado español a favor de la sensibilización para la revalorización de la educación en España, ¿no? Para incrementar los niveles educativos. Dejamos aquí y le pedimos a Henry. Muy bien, pues voy a tratar de responder un poco rápido a cada una de las. El primero de los asuntos, se pueden modificar las expectativas de las familias. ¿Cuánto de esas expectativas es debido, por ejemplo, al entorno social, económico y cultural, o circunstancias de la propia formación académica de las familias o de la propia formación estudiantil? Bueno, es cierto que todos esos factores tienen que ser bien analizados para tratar de delimitar hasta qué punto cada uno de ellos interviene. Ahora es también cierto que las diferencias entre los alumnos por el entorno social, económico y cultural de las familias son relativamente escasas. O dicho de otra manera, hay alumnos con entornos muy modestos y alto rendimiento, y por tanto no existe esa correlación directa entre familias con bajas expectativas y familias con índice social, económico y cultural modesto. Por poner ejemplo, hay algunas comunidades españolas en las que las expectativas son muy altas en general, Castilla y León, por ejemplo, en las familias, aunque los rendimientos sobre los estatus sociales y económicos sean, digamos, medios o medio modestos. De forma que no es directa la relación entre alta expectativa y entorno social desfavorable. Tampoco lo es entre alta expectativa y formación insuficiente de las familias, escasa formación. Es verdad que influye, pero no es definitivo. Y por tanto, es cierto que hay familias muy modestas, familias con muy poca formación, sin formación prácticamente de los padres. ¿Lo soy bien? Hay familias que presentan esos perfiles y sin embargo tienen altas expectativas. ¿Cómo hay que trabajarlo? Desde luego hay que trabajarlo de una manera, digamos, sistemática. Seguramente es una responsabilidad, primero, de los educadores, que estamos, los profesores, que estamos en las aulas,
convencerles, estar convencidos y convencer a las familias de la importancia de la formación. Es desde luego una responsabilidad de las autoridades administrativas y educativas. Y es una responsabilidad de los medios de comunicación y de los líderes de opinión del país. No se puede estar convencido de que la educación sirve para poco y no se pierde ocasión cada vez que hay, como ahora por ejemplo en la crisis, se oyen expresiones de tipo, bueno, ¿para qué quieres estudiar si luego estás en el paro? Bueno, pues con ese tipo de planteamientos se desalienta, se desestimula por completo el interés de las familias, de los alumnos y de todo el mundo, y desde luego no se consigue el objetivo, que es el contrario. Yo creo que es una preocupación de todos y sistemática, y hay que trabajar en todos los ámbitos. Tenemos que asumir cada uno nuestras responsabilidades. Yo, desde luego, nuestro país en España ha hecho mucho daño, una opinión muy generalizada muchas veces en la prensa, en los años del boom de la burbuja inmobiliaria, en los que estudiar era muy poco rentable en comparación con poderse trabajar en las zonas turísticas, en la construcción, etc. Y entonces se generalizó aquello de ¿para qué vas a estudiar si incluso podías ganar 800 o 1000 euros sin ningún tipo de formación? Hoy eso se acabó, no digo afortunadamente, al contrario, pero es verdad que las circunstancias son distintas. Pero no debe ser porque estemos en época de dificultad y crisis, que la verdad que los hispanos siempre hemos mostrado nuestra mayor capacidad creativa en ese momento. No es por eso, es que es fundamental, yo creo que para cualquier sociedad, incluso en la mayor prosperidad, esta sensación. 2 años. Bueno, el asunto es cómo se contribuye en esas edades tan tempranas a preparar aquellas cosas que habilitan bien a los niños, predisponen bien a los niños para los aprendizajes posteriores. No se trata tanto de tenerlos en edad tan temprana los niños atendidos por un lado, porque hay que atenderlos, y socializarlos, que hay que socializarlos también, y que es positivo, sino también hacerlo todo ello con intención educativa, es decir, mirando a ese futuro formativo posterior, porque aunque hay mucha controversia, pero hay una evidencia, así lo dicen los estudios de OCDE y los estudios de la Unión Europea, una evidencia notable entre rendimientos positivos y temprana formación. Hay una correlación alta en ese sentido, y por eso esta preocupación. Ahora, es verdad que la atención que debe recibir un niño a los 2 o 3 años no es la misma que a los 6. A los 6 es fundamental los aprendizajes de la lectura, de la escritura, etc., de los números, del cálculo. A los 3 es fundamental prepararle, para ponerle en disposición a esa actitud educativa. Yo creo que los canadienses también tienen estudios muy notables en este sentido y estudios de trayectorias largas de educación temprana con resultados muy exitosos en los estudios posteriores. En ese sentido hay que trabajar con mucha prudencia, con mucho cuidado, en ese sentido hay que trabajar. Llevar a los niños pronto a entornos que les preparen para el aprendizaje. No tener un currículo que tengan que trabajar, sino que les preparen para el aprendizaje. No solo tener un currículo. ¿Cómo se preparan los maestros en España? Bueno, hoy todos los maestros son universitarios, tienen que ser universitarios hoy, para trabajar tanto en la educación pública como en la privada. En la educación pública además hacen una oposición, es verdad que con unos grados de exigencia y de garantía que no son suficientemente satisfactorios, así. Y bueno, pues la titulación es la adecuada, la formación inicial es la adecuada. El acceso a la función docente tiene sus retos fundamentales, y en nuestro país estamos convencidos, en España estamos convencidos de que es fundamental mejorar la formación inicial del profesorado y luego la formación permanente y el compromiso. Y cuando un docente entre a la docencia, pues haya garantías de que su preparación es la adecuada. Esto en general es así, yo creo que hay buenos docentes en España, pero es verdad que los sistemas son francamente mejorables. El antiguo sistema de oposición es mejorable en nuestro país, y es un reto que todos los gobiernos se han planteado y que sigue pendiente, porque se trata efectivamente de mejorar la calidad del profesorado que accede a la función docente, a la pública o la privada. Yo creo que aquí pues, ocurre, como en todo el resto de los países y como en el nuestro, que hay mucho camino por avanzar en ese sentido, que se puede mejorar mucho en la formación inicial. A los profesores hay que formarles bien, hay que darles instrumentos, hay que evaluarles, hay que exigirles, pero todo junto, y hay que hacerlo bien, todo junto, ¿no? Toda la preparación del profesorado y todo su trabajo debe estar enmarcado en este contexto de preocupación por tener un profesor de calidad. Y eso va, ya digo, desde la formación inicial hasta cómo se le gratifica, y cómo se le controla y cómo se le evalúa, haciéndolo bien y en condiciones.
¿Cómo se mejora? ¿Qué medidas se toma para nuestra educación? Decíamos, ¿no? Nos preguntaba la siguiente pregunta. ¿Qué se hace desde el gobierno para mejorar la educación? ¿Hasta qué punto los indicadores tienen influencia en la reflexión colectiva y sobre todo en la acción del gobierno? Pues sinceramente debo decir que en algunos momentos más que en otros. Yo he pertenecido a un gobierno que me honra en haberlo hecho en educación y a las órdenes de Alejandro Triana, en el que hemos procurado ser muy sensibles con esta mirada acerca de cuál es la realidad y cómo la mejoramos. Yo creo que otros gobiernos no lo han sido tanto, yo creo que el actual no lo es tanto. Por poneros un ejemplo, esto es de lo que yo les he hablado hoy, que es mi modesta opinión. Sin embargo, ese gobierno está hablando de la educación para la ciudadanía o de otros aspectos de este tipo que no están en la base de ninguna de las preocupaciones fundamentales o retos. No digo que no haya que hacerlo hoy, pero en fin, a veces, demasiadas veces en educación, en los planteamientos, digamos, ideológicos absolutamente respetables y saludables, y necesarios, pero los planteamientos ideológicos y los juicios previos, o los prejuicios o los a priori condicionan la política educativa, y no tanto la evidencia. Y naturalmente el esfuerzo que tenemos que hacer con modestia, pero yo creo con perseverancia, que hacemos los evaluadores y los responsables indicadores, pues es insistir continuamente en qué dice la evidencia para que ver si poco a poco se van tomando medidas. Yo creo que sí se van tomando. La penúltima pregunta tenía que ver en profundizar un poco más entre qué parte de la varianza, que es el gráfico que hemos puesto. Es un gráfico que, por cierto, también calcula PISA, nosotros hemos calculado nuestra formación y diagnóstico. ¿Qué parte de las diferencias de resultados que presentan los alumnos en general es explicada por unas razones o por otras? Para tratar de ver cómo mejoramos el rendimiento más modesto, es decir, cómo acortamos las diferencias entre los que tienen mejores resultados y los que los tienen más modestos. ¿Cómo las acortamos? El ejercicio que permite sacar esos gráficos que presentamos es un ejercicio puramente estadístico, no tiene más. Pero demuestra estos aspectos tan sencillos. Las diferencias promedio de los alumnos entre las comunidades españolas, pues en los casos extremos llegan a un nivel de rendimiento, pero en la mayoría de los casos se sitúan en 20-30 puntos o en la escala de 500, que es menos de un nivel de rendimiento, que es aquello que no podemos definir en qué consiste. ¿En qué consiste que el promedio de los alumnos de tal país tengan en PISA 510 puntos y el de otro país tenga 490? ¿En qué consiste esa diferencia? No se puede explicar. No se puede describir. ¿Qué saben hacer más los alumnos que tienen 20 puntos por encima de los que tienen 20 puntos por debajo? No se puede describir. Si hiciéramos una traslación, que no deberíamos nunca, una escala de habituales de estas de 0-10 puntos, que no son más familiares a los maestros, pues es como, ¿qué puede explicar un maestro acerca de las diferencias de rendimiento de dos alumnos suyos que están en el 5,8 y en el 6,1? Pues no, pues, ¿qué puede decir? Porque bueno, pues que dado el ejercicio planteado y tal, pues este alumno está un poquito mejor. ¿Pero cuánto? ¿En qué consiste? Sí puede explicar qué diferencia el alumno de notable sobresaliente del alumno de insuficiente. Sí podemos explicar qué demuestra, qué diferencia hay entre los alumnos que tienen un nivel de rendimiento 500, 520 y los que tienen 400. Sí lo podemos, y es lo que se define. Por tanto, las diferencias no están en esas puntuaciones. Cada puntuación de la serie, eso es un artificio. Hemos acordado esa puntuación de 500 puntos y parece que es muy notable, 20-30 puntos. No lo es. Las diferencias entre los países en PISA no son tan grandes, si quitamos algunos extremos. Y entre las comunidades españolas son pequeñísimas. ¿Dónde están las diferencias? Dentro, pero no dentro de las comunidades, sino dentro de los centros. Entre los centros en España también son relativamente pequeñas. Dentro de los centros hay alumnos, en los centros en índices modestos, sociales, económicos y culturales, hay alumnos que tienen diferencias superiores a los 250 o 300 puntos, en el mismo centro. El centro tiene una puntuación, pongamos por caso, próxima al promedio español. Bueno, pues hay alumnos que se van 100 y pico puntos por arriba y 100 y pico puntos por abajo, con casi 3 niveles de rendimiento diferentes, ¿no? De forma que ese gráfico permite fundamentalmente entender que las diferencias esenciales se producen dentro de los centros independientemente de cuáles sean las circunstancias. Es verdad que si son adversas son los rendimientos humanos. La última pregunta, ¿qué acción debería realizar las autoridades del Estado para mejorar la educación y el crecimiento? Pues yo haría un resumen, y no voy a repetir, de lo que he dicho. Trabajar en estas direcciones, trabajar por un buen profesorado, por una buena sensibilidad de las familias y de los alumnos,
por valorar la educación y preparar a los alumnos en cada uno de los retos que tenemos desde la educación infantil hasta la educación superior.